Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Se puede. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes concluye la entrevista a Carlos Herrera. Se inauguraron en el Centre Català las muestras de Oscar Sacchi y Hugo Piccoli, pinturas, y de fotografías de Daniel Aimé. Vamos a ver una entrevista de 1994 en la que el sobrino de Antonio Berni, Gerardo Buchmann, nos contaba anécdotas del gran artista argentino, la biografía de Berni y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Fundación Federada 25 de junio. Acompañando a la cultura rosarina. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Centre Català. 116 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. En el Centre Català, Entre Ríos 761, se inauguraron las muestras de Oscar Sacchi y Hugo Piccoli y la de Daniel Aimé, fotografías a la que llama La Casa Interior. Sacchi y Piccoli inaugurando una muestra esta noche en el Centre Català con pintura figurativa, pero utilizando soporte y materiales diferentes. En el caso de cada uno, ¿por qué la elección de ese soporte y de ese material? En tu caso, que es óleo. Claro, bueno, los soportes míos son, algunos son con chapadur y otros con fibrofácil. Con tela también hago, pero acá no hay ninguno con tela. Me siento más cómodo con los soportes que se desliza mejor el pincel. ¿Lo preparás de alguna forma o directamente? Lo único que le hago, le doy 2 manos de fondo blanco para madera. En los soportes con tela absorbe mejor y más rápido. En los soportes así con fibrofácil o chapadur tarda un poco más en absorber. Por eso a mí me lleva un poco más de tiempo, porque tengo que dejar secar alguna capa antes de darle otra, porque si no se funden, se mezclan. ¿Y la elección por qué? ¿Por qué óleo, por ejemplo, y no acuarela o acrílico o pastel, como en el caso de Sacchi? Empecé con este oficio hace un montón de años. Trabajé con acuarela, con pastel, con témpera, pero descubrí que lo que me gusta es el óleo. Me siento mejor con el óleo. ¿Y en tu caso, Sacchi? Yo todavía no encontré con qué me encuentro mejor. Empecé con óleo, hice mucho espátula, pastel y ahora estoy haciendo acuarela. ¿Ahora estás? En acuarela. ¿Pero esto es pastel? No, todo esto es pastel. No, estoy empezando con acuarela, así que... ¿El tema es una fotografía? ¿Es alguien amigo que te posa? ¿Es algún apunte que hiciste y que lo llevas? En algunos son fotografías, en algunos son tomado natural y algunas son, qué sé yo, fotografías a las cuales les cambio los colores, fotografía en blanco y negro que me gusta la forma y le doy el color. Hablábamos recién de la elección del soporte y del material. Y en el caso del tema, ¿por qué elegís el tema? Me gusta la figura humana. Me gusta la figura humana, pero también depende del medio que usas. En la figura humana, para retrato, para paisaje, me gusta más el óleo y también la acuarela, por la rapidez que tenés para tomar un apunte en algún lado. O sea, temáticamente no te limitas, simplemente hoy, esta vez, mostrás figura. Exacto, sí, porque lo que más hice el año pasado. ¿Y vos, Piccoli, por qué la elección del paisaje?
Porque, como te dije, cuando yo empecé con diferentes materiales, hice también algo de figura, algo de retrato, pero como te dije antes, descubrí que lo que me gusta es el paisaje. Me siento identificado, me siento bien haciendo paisajes. Al aire libre, te llevas el caballete, tomás un apunte, trabajás en tu taller de fotografías, ¿cómo haces? Antes lo hacía al aire libre, pero ahora ya no salgo por problemas físicos, así que ya no estoy saliendo. Por ejemplo, ese cuadro, este de la estancia de los Naranjos, de Rueda, el original lo hice allá, en chiquito. Después en mi casa, con el mismo motivo, lo agrandé, le hice los detalles. Pero sí, este es uno, el original también es uno de los hechos allá al aire libre, sí. ¿Lo dejaste exactamente igual, salvo el tamaño, o variaste la luz, alguna cosa en la composición? Salvo el tamaño y algunos detalles que no cambian la esencia del motivo, ¿cierto? ¿Estudios? Estudios, bueno, yo empecé de muy joven en la Academia Gaspari. Hice unos años ahí y después prácticamente de ahí en adelante autodidacta. ¿En tu caso, Saki? Yo empecé de chico y después dejé hasta que ya me hice grande, y estuve trabajando con Albea y con Caliotti. ¿Un referente en el mundo de la pintura, en el mundo del arte? ¿Un referente? Digamos, mundial o de... Lo que vos quieras, mundial, de la ciudad, del país. Rosario no nombra a nadie porque me puedo olvidar de alguno y se pueden enojar. Ahora, digamos, del mundo del arte, bueno, a mí me gusta mucho Caravaggio, de Leonardo ni hablar, ¿cierto? Caravaggio, Tintoretto, son los que me gustan mucho a mí. Dos norteamericanos, Singer Sargent y uno del cual el nombre no me acuerdo, que suele hacer muchas acuarelas en el mar con unas marinas bárbaras. ¿Conocen lo que hizo el otro previamente a la exposición, al montaje de la muestra? ¿Estuvieron viendo lo que hacían o fue una sorpresa para cada uno? Sí, yo más o menos, más o menos, yo conocía más o menos lo que él iba... ¿Se han trabajado juntos? Lo que iba a traer no. Lo que cada uno trajo lo que quiso, acá lo armado directamente sin preguntarnos qué íbamos a traer. ¿Qué esperan de la muestra? Bueno, que le guste a la gente. ¿Qué esperamos? Bueno, que le guste a la gente. Eso, cuando uno expone, ese es el fin que tiene uno, ¿cierto? Que la gente, el público que viene a verlo, le guste. Dame una definición para el arte, por favor, Piccoli. Para el arte. No, yo creo que el arte no se puede definir, se siente. Se siente. Yo traté de buscar las definiciones esas y cada vez que leo en algún libro de arte, Gombrich y todo eso, dicen cosas distintas, así que tampoco las tengo yo. Es lo que me gusta hacer. ¿Cómo? Es lo que me gusta hacer. La casa interior, Aimé, fotografías. Sí. ¿Qué trajiste? ¿Una selección basándote en qué? Decidiendo lo que traías acá, ¿por qué? Es una serie más o menos armada, la armamos en conjunto con Andrea mucho. Son fotos que fui sacando. Andrea Zuliani, que es la que curó tu mueble. Ahora del espacio, que me dio una mano bárbara. Y bueno, fue como que juntamos fotos que yo tenía de muchos de cuerpos ensimismados, como aquella allá. Y tratamos de buscar una metáfora entre lo que es el cuerpo y una casa, un espacio vacío. Por eso la casa interior. Es esa relación metafórica entre el cuerpo y el espacio. ¿Tu formación? Mi formación fotográfica, bueno, arranqué solo, como todo que saca fotos, y después me fui metiendo en la peña fotográfica de Rosario, en la que hice un montón de cursos, de digital, de laboratorio, muchos talleres. ¿Y ahora qué trajiste, digital o analógica? Estas son fotos digitales, Eso te permite sacar 150 millones de fotos y elegirle la que mejor te parece e incluso todavía retocarla o componerla de alguna manera con la computadora. ¿Hay algo de eso? El retoque está, no en todas, pero en algunas está. Sobre todo en las que son contraluces, eso está en el retoque. Pero después no hay muchas repeticiones en la foto, porque son la mayoría, a mí me gusta hacer muchas fotos espontáneas, no me gusta pensar la escena y armarla. La mayoría de las fotos fueron tomas directas así que quedaron. De la presentación de Andrea, ¿qué es lo que más te impacta? Lo que dice de tu obra te debe haber gustado seguramente, pero alguna parte te debe haber llegado especialmente. ¿Cuál sería? No, me gusta mucho la relación que hace ella, justamente esa metáfora entre el cuerpo y el espacio, sobre todo
en la parte de los acromatismos, del negro, como que da una sensación que rompe con lo cotidiano, que son los colores y toda esa formación de la imagen. Eso me gustó mucho. ¿Qué es para vos la fotografía? ¿Es un lenguaje? ¿Es algo que utilizás para expresar, en este caso, la metáfora que decís que convinieron en compartir con Andrea? ¿Qué es? Sí, es un lenguaje. Incluso la metáfora forma parte del lenguaje, así que es un lenguaje a través del cual uno puede expresarse, ¿no? Acá se ve en la muestra muchos, como son cuerpos ensimismados, encerrados, y se ofrece fotos con ventanas que son una salida. Por ahí la fotografía podría verse también como una metáfora de esa ventana, ¿no? Esa salida de ensimismamiento que tiene uno y poder mostrar. Es tu primera muestra. ¿Qué esperás de la muestra? Primera muestra, no, me gustaría que la gente venga, que la vea, que vea el trabajo que hago y nada, no mucho más que eso. Además de lo que dijimos recién, de lo que dijiste recién, que es un lenguaje, ¿tenés una definición para la fotografía? No sé si una definición así estricta de lo que es la fotografía, te puedo decir lo que es para mí, es esa forma de escapar de la rutina, de salir a hacer algo distinto, algo que me interesa y que me gusta mucho. Creo que todo el que hace de fotógrafo lo hace más por una afición que por un trabajo, que si bien puede tener una salida laboral, no creo que sean la gran mayoría de los fotógrafos los que van para ese lado, sino que cada uno trata de mostrarse. Creo que a través de la fotografía cada uno se muestra un poco como es también, ¿no? Hobby, profesión, pasión. Hobby, pasión, profesión no. Vamos a recordar a un gran artista argentino, probablemente el más reconocido y popular del país, Antonio Berni, que nació en Rosario en 1905. La obra de Berni posiblemente es la más altamente cotizada en nuestro país. Además tiene cotización importante en el exterior. Fue el menor de 3 hermanos, hijo de una familia descendiente de piemonteses y de un sastre italiano. Quedó huérfano de padre a los 14 años. Era un artista inquieto, un permanente experimentador. Berni fue dibujante, grabador, pintor, hizo collage, objetos, instalaciones. Vamos a ir viendo en pantalla esa diversidad de modos de trabajar a lo largo de esta nota. Comenzó siendo muy chico a copiar los dibujos que hacía el dueño de la casa donde vivían. Después fue aprendiz, tenía por esa época 10 años, del taller de vitrales de Boixadera y compañía, y finalmente asistió a las clases que en el Centre Català daban Eugenio Fornells y Enrique Munet. Hizo su primera muestra teniendo solo 14 años, logrando un enorme éxito y siendo considerado entonces un niño prodigio. Su imagen era, para aquel tiempo, el paisaje. Repitió la experiencia 2 años después con éxito total, nuevamente y vendiendo toda la producción que exponía. En 1923 hizo su primera exposición en Buenos Aires. Renunció a esa facilidad que tenía para el paisaje para brevar en lo que había vivido en Europa, donde estuvo gracias a una beca otorgada por el Jockey Club de Rosario. Su producción de entonces fue rechazada. Al ser exhibida aquí no tuvo repercusión en ningún sentido. En París frecuentó los cursos de Otton Fries y André Lot y se relacionó con los integrantes del grupo de París, Raquel Forner, Spilimbergo, Bigatti, Basaldúa y Horacio Butler, entre otros. Fue amigo de Luis Aragon y de Henri Lefebvre. El surrealismo le mostró a Berni una posibilidad distinta, entrando por la variante sustentada por Aragon, que criticaba el surrealismo ortodoxo y apolítico, defendiendo, en cambio, el compromiso del arte con la política, algo que acompañó a Berni toda su vida. De regreso en el país pasó tiempos muy difíciles por la incomprensión de quienes veían su trabajo de entonces y vivió en la pobreza. La compra de una cámara de fotos resultó muy importante en su vida porque le sirvió no solo para registrar lo que veía, sino para usarlo luego en su trabajo. Incluso algunas de sus fotos le sirvieron a Rodolfo Puigros para un estudio sobre la mafia en el diario Crónica. En 1933 conoció a Siqueiros, que vino al país de visita. Con él trabajó y discutió sobre la función del arte en la revolución de las clases populares, y con él y con Castañino, Enrique Lázaro y Spilimbergo hicieron el mítico mural al fresco en la casa de Natalio Botana. Fundó, junto con otros grandes artistas rosarinos que lo consideraban, a pesar de su juventud,
un maestro, la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario, institución de la que fue su primer director y donde además dictó clases. Corría en el momento de esa fundación 1934, año en el que hizo algunos de sus trabajos iconográficos como Desocupados y Manifestación, que realizó basándose en algunas de sus fotos. A partir de 1936 se instaló en Buenos Aires. Allí fue profesor en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Berni postuló un arte, el nuevo realismo, que reflejase la realidad social. A comienzos de 1940, con una beca de la Comisión Nacional de Cultura, viajó por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, estudiando el arte precolombino y el arte colonial. Hizo muchísimos dibujos y bocetos y tomó fotos que posteriormente le sirvieron para sus obras. Un viaje en 1951 a Santiago del Estero le dio tema para trabajar obras fuertemente expresionistas donde se veían las dificultades de vida de los protagonistas de su trabajo. A finales de los 50 comenzó a incluir desechos en sus cuadros, latas, clavos, etc. Y en 1956 nació su personaje Juanito Laguna, que mostrará desde 1960 en muchísimos trabajos de diferente técnica. Poco después, en 1962, nació Ramona Montiel, su otro personaje. La invención de Juanito Laguna y Ramona Montiel le sirvió para mostrar la niñez explotada en América Latina, especialmente en las grandes ciudades sudamericanas, para registrar y compartir la miseria de las villas, la pobreza y el desamparo de tanta gente viviendo de modo marginal. La 31ª Bienal de Venecia le dio el primer premio por grabado por 5 grandes silografías que son parte del patrimonio de nuestro Museo Castañino. En 1964 hizo su serie de monstruos que poblaban los sueños de Ramona, construcciones polimatéricas, asombrosas, de enorme carga expresiva. Experimentó con recursos sonoros y luz negra. Hizo muestras por todo el mundo, fue un artista consagrado en vida y es común escuchar que se lo llame el Picasso argentino por su enorme capacidad de trabajo y por la diversidad de su obra. Hablar de la vida y de la obra de Berni es una tarea difícil por lo abarcativo de su trabajo. Sus creaciones fueron su modo de reflexionar sobre la realidad y su manera de intentar transformar el mundo y las injusticias sociales. En 1976 realizó una ambientación mostrando un mito popular argentino, la difunta Correa. También por esa época se instaló por un tiempo en Nueva York, donde trabajó y expuso en la Galería Bonino de esa ciudad. En 1981 le encargaron 2 murales para la capilla del Instituto San Luis Gonzaga en Las Heras, provincia de Buenos Aires, una crucifixión y un apocalipsis, y creó en ese mismo año 2 Cristos magníficos, el Cristo del departamento y el Cristo del taller. Murió en octubre de 1981. En esos momentos estaba dando los toques finales a una obra atípica en su trabajo, una escultura de tamaño natural llamada La partida de Martín Fierro, que hizo con el asesoramiento de otro rosarino sumamente reconocido, Ennio Iommi, que fue inaugurada 3 semanas después de su muerte en San Martín, donde está todavía. Alguna vez había dicho: no me lloren, prefiero que a mi muerte me recuerden como lo que soy, un enamorado de la vida, alguien que agradece al sol el hecho de salir cada mañana. En 1994, en el primer año de El cuento de la buena pipa en pintura, entrevisté a Gerardo Buchmann, sobrino de Antonio Berni. Contó que Berni tenía mucho carácter y una personalidad avasallante, que le gustaba ser primero en todo, que hacía trampas para ganar en aquello a lo que estuviese jugando, que se levantaba muy temprano en Roldán e iba a caballo a la estación montando a pelo para tomar el tren que salía a las 6:30 de la mañana cuando cruzaba el secundario en nuestra ciudad en la escuela Mariano Moreno. Le pegaba entonces al caballo para que regresara a la casa
volviendo él después por la tarde con alguien que fuera también a Roldán. Murió como consecuencia de un accidente doméstico tonto que él mismo calificó. No murió de inmediato como muchas veces se cree, fue intervenido y murió después como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Accidente, decía él bromeando consigo mismo, que era como si hubiese pisado una cáscara de banana. Se le atravesó un hueso de pollo cuando comía el 3 de octubre de 1981. Fue operado, pero nunca se recuperó, muriendo 10 días después, el martes 13 de octubre. Esto nos lo contó Buchmann en la nota que van a ver ustedes inmediatamente, archivo del cuento de 1994, tal como fue emitida entonces. Estar con nosotros, Buenas Buchmann. noches, María. ¿Sobrino por qué lado? ¿Cómo es el Porque parentesco? mi mamá era hermana de Antonio. Mi madre era la mayor de 3 hermanos. Y Bernie era el menor de los 3 hermanos, Su mamá era Elvira Elvira. Macanudo. ¿Cómo era Bernie Buchmann? ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué carácter tenía? ¿Cómo se manejaba en la vida? Bueno, tenía un carácter muy fuerte. Una característica de él se puede decir que era avasallante en todo lo que hacía. Una contracción al trabajo ejemplar, y esas eran características fundamentales de él, ¿no? ¿Cuándo comenzó a notarse en él este interés por la pintura, por el arte? Bueno, de muy chiquito, cuando vivía con el padre, que era sastre en Catamarca, esquina España, había en una dependencia que el padre le alquilaba a un italiano. Ese italiano vendía lotería y librería tenía. Hacía dibujos y los colgaba con chinches. Y Bernie iba y los imitaba, los copiaba. Ahí se empezó a despertar, digamos, la inclinación que tenía Bernie. Era muy chico, ¿no? Muy chico, sí. Y después continuó con un vecino que era un tal Boisadera, que era un vitralista. Entonces Boisadera le enseñaba a hacer los dibujos que él le hacía, o sea, muy rudimentarios. Claro. Pero ahí empezó la vocación de Bernie. Fue, digamos, fundamental eso De en la vida de cualquier modo Bernie. tenía un talento innato, ¿no? Porque Fue un chico prodigio. un chico prodigio, sí. ¿Cómo era de chico? Hablando de chico, ¿cómo era de chico? ¿Era un pibe como todo el mundo? Jugaba a la pelota? Bueno, yo no lo conocí de chico. ¿Pero qué le contaba? ¿Qué le contaba su Calcule madre? que yo tengo Usted tiene unos 20 años cuantos menos. ¿Pero qué le contaba a su familia de él? Bueno, contaba que siempre fue muy travieso, fue un chico como todos los demás. Y después, ya de grande, yo de adolescente, que vivía en Roldán, pues yo soy de Roldán y vivía en mi pueblo, hay que contar todas las anécdotas que tenía de su niñez y su adolescencia, ¿no? O sea que se podría pensar que como niño precoz era un fuera de serie, algo distinto a todo, y no es así. Él tenía sus travesuras. Era un pibe como cualquiera, pero además era muy talentoso con la pintura. Un pibe como cualquier otro, sí. Acá hay un cuadro que usted nos trajo para que viéramos, que es su retrato, que estamos viendo ahora en pantalla. Ese retrato se lo hizo cuando usted tenía ¿cuántos años, Buchmann? Ese retrato lo hizo en mi casa cuando yo tenía 14 años. Es un óleo, ¿verdad? Y él tenía 34 años. Es O un sea, óleo. que se llevarían 20 años. Sí. ¿Un trabajo rápido, un trabajo...? No, fue un trabajo con tiempo porque es un óleo, ¿no? Y el trabajo que vemos ahora enseguida es su hija, ¿verdad? El que está al lado, ese es un retrato que hizo a mi hija, un pastel, con una velocidad, lo hizo creo que en un día, o mediodía solamente, y fue la última vez que pintó en Roldán. Tiene fecha del año 1975. Claro. O sea, después estuvo otras veces en Roldán, 2 veces más, pero fue la última vez que hizo un trabajo en Roldán. Pero eso no había Un trabajo. retrato de mi hijo. Está bien. Cuando regresó del viaje, este famoso viaje que él hizo, Buchmann, a Europa, que fue becado por el Jockey Club, él regresó con un bagaje impresionante de nuevos conocimientos, ¿cierto? El paisaje que vemos ahora está pintado en Europa, justamente. Bueno, justamente ese paisaje está pintado en el año 1927, cuando él todavía estaba en Europa. Sí. Lo que hay que hacer notar que ese fue, digamos, el hito fundamental en la carrera de Bernie. Él mismo lo decía.
Él mismo lo decía, Claro. me lo comentaba a mí. Claro. Dice, ese fue el hito de mi vida, porque el Jockey Club de Rosario posibilitó el viaje a Europa, la beca de Bernie, Claro. que fue en el año 1925 por 2 años. Y ahí intervinieron muchas personas para lograr esa beca. Claro, porque fue una beca otorgada especialmente. no fue una Otorgada beca por el concurso. Jockey Club. Claro. Yo tengo acá anotado que no habría que dejar pasar las personas que intervinieron Bueno, para lograr esa los que beca. ayudaron a que Los que ayudaron la beca. para lograr esa beca. Mientras tanto, vamos Acá a ir está, viendo por en- ejemplo. A ver, diga. Por ejemplo, Juan B. Castañino, Juan Manuel Vila Ortiz, Fermín Lejarza, Juan Manuel Vila Ortiz, no, yo lo nombré, Ortiz Groñé, Paganini y Guardo. Además, la familia Lagos, los Lagos, intervinieron apoyando y promocionando el viaje de Bernie, la beca de Bernie, a través del diario La Capital. Y no hay que olvidarse de 2 personas de Rosario. Una fue Rómulo Renón, el padre del Negro y de Tito, Negro Renón, sí. y el otro fue Eduardo Barnes, que trabajaron mucho para conseguir esa beca. Hay otro más. Luis Ubrar, que era muy amigo de él, que también Ubrar, ayudó mucho a que se bueno, postergara la Ubrar beca esta. tengo entendido que colaboró pecuniariamente para el viaje de Bernie. Este cuadro que vemos en pantalla, ¿a dónde pertenece este paisaje, Guzmán? Bueno, ese paisaje tiene su anécdota, porque él era muy chico, vivía en Roldán, todavía era de pantalones cortos, Sí. y le encantaba pintar en la isla. Entonces, como vivía en la chacra de Roldán, la madre lo tenía que llevar en el break, que el break era un vehículo de 4 ruedas, Tirado con un por caballo, caballo, claro. hasta el río, para ir a pintar frente al Verdi, creo que esa es la isla Espinillo, que iba reiteradamente a pintar ahí. Tenía muchos cuadros de la isla. Y mientras él se iba a la isla, la madre lo esperaba. Lo llevaba en el break, lo esperaba, y él cruzaba con una canoa que alquilaba para ir a pintar. Evidentemente la familia lo apoyó siempre entonces, Ah, ¿no? sí, sí. Cuando volvió, decíamos antes, Guzmán, cuando volvió, cuando regresa al país, él se vino con un bagaje enorme, había conocido el surrealismo, había dialogado y estado, compartido cosas muy importantes con grandes nombres de la época, de la vanguardia parisina. Sí, él, por ejemplo, estuvo con André Lot, Claro. ahí conoció el cubismo, Claro. con Otto Ries, que conoció el fauvismo, y en general el surrealismo, ¿no es cierto? Él había tenido un gran éxito acá porque la primera muestra la hizo cuando tenía apenas 14 años. Sí, con 14 años en el Salón Casablanca. Que fue Era un realista. Era un realista Un y aparte realista. tuvo mucho éxito a esa edad ya con la muestra que hizo, pero hizo otra muestra también a los Sí, 16. A los 16 años Que que, usted me tuvo contó. nueve, que vendió todo. Que vendió todo. La Galería Wilco. Lo pregunto por esto, Guzmán, porque quiero engancharlo con esto del regreso de Europa, cuando, después de todos estos conocimientos que adquiere justamente en Europa, no es comprendido, no vende nada y comienza a pasarla realmente muy mal, ¿no? Claro, él estando en Europa mandó obras para hacer una exposición en Buenos Aires, estando en Europa, en París. Claro. Y fue un fracaso de venta y fracaso de la crítica. Ujú. Y con más razón, cuando él llegó de vuelta de Europa, Claro. en el año 1925, que volvió directamente a mi casa, porque la madre no vivía más en la chacra, vivía en un departamento que no lo podía albergar. Él volvió con una mujer, una parisina, se llamaba Paul Cazeneuve, su primera mujer, y una hija. Que era Hélène, Claro. que se llamaba Lili. Y se fue a Roldán. Desde Roldán él viajaba seguido, en mi casa vivía, Claro. viajaba seguido a Rosario, inclusive hizo alguna exposición para vender y no vendía nada, porque esa pintura de vanguardia no No era comprendida. no era mercantil, Claro. y él no se entregó, o sea, nunca fue hacia la pintura mercantil, Claro. él se jugó. Sí, era un luchador nato, ¿no? Se jugó, él Claro. se jugó. ¿Pintaba mucho? ¿Estaba parte del tiempo o todo el tiempo pintando? Continuamente. Continuamente. Pintaba, él se levantaba muy temprano a pintar y pintaba continuamente. Pero se hizo tiempo también, por ejemplo, para hacer boxeo, para hacer fútbol. Fue jugador de fútbol, fue boxeador y tiene unas cuantas anécdotas, ¿no? Sí. De cosas que hacía que fuera de la pintura.
Anécdota, por ejemplo, usted me contó que cuando hacía el secundario acá en Rosario, él venía de Roldán a caballo. Bueno, lo cual en sí ya era toda una aventura, ¿no? Claro, porque eso lo hacía únicamente él, a quien se le ocurría. Montaba en pelo, se venía para acá. Él vivía en la chacra. Tenía que tomar el tren de las 6:30 de la mañana para venir a la escuela, al Mariano Moreno, ya al secundario. Entonces se venía en un caballo, en pelo quiere decir sin ninguna... Sí, sin montura, sin nada. Sin montura, sin nada. Y le hacía un bocado, que se llama, con una soguita, y que así se venía con el caballo. Cuando llegaba a la estación, le sacaba el bocado, lo ponía en la cartera, le daba un chirlo al caballo y el caballo se volvía solo a la chacra. Y después cuando volvía a Rosario, que ya era de día, volvía con algún carro, de lechero, que lo llevaban de vuelta. Eso ya es una anécdota de él, ¿no? Cuando se va a Buenos Aires, porque Rosario no entiende su pintura, se va pasando muchas privaciones, ¿verdad? Bueno, acá lo que hay que hacer es notar las privaciones, el viacrucis que pasó en Rosario. Él se vino en el año 1936 a Rosario, ya se radicó definitivamente. Primero alquiló una casa el 25 de diciembre y 9 de julio, que la tuvo que dejar porque no la podía pagar alquiler. Se fue a la calle Rioja, en una habitación que dejó también en poco tiempo, y después en la calle Buenos Aires vivía en una habitación que era algo deprimente. Yo me acuerdo. Cuando se va a Buenos Aires, ¿comienza a ser reconocido enseguida o le cuesta también? No, fue bastante meteórico su ascenso. Se fue en el año 1939. ¿El éxito lo cambia él? ¿Lo cambia de alguna forma como persona? ¿Lo cambia como artista? ¿Se repite o está siempre en la búsqueda? No, lo cambia como artista, pero como persona no, absolutamente no. Porque él siempre fue una persona que no midió a nadie por su riqueza, por su bienestar, nada. Para él la persona existía por el valor. Por lo que era, claro. Estuvo comprometido... No, tan es así que él cuando iba a Roldán, iba a visitar a sus amigos de la escuela primaria. No iba a visitar a ningún personaje ni nada, a su compañero de banco, a su compañero de fútbol, eso eran los que visitaban. Y a doña Filomena Chiquiti de Campitelli, que fue una persona que lo recogió durante un año acá en Rosario, del año 1918 a 1919, lo tuvieron acá como un hijo. Y a esas eran las personas que él iba a visitar. El cuadro que vamos a ver ahora es el que usted me decía, el último que usted me trajo, para que viéramos acá en el cuento de la Buena Pipa, el último de ellos. Es un cuadro donde usted me decía que él iba a recoger las cosas que incorporaba después a su pintura, el collage. Bueno, es muy conocido, el ambiente artístico sobre todo, su Juanito Laguna. Claro. Él iba a recoger la chatarra, elementos para hacer los collages. De un barrio como este sacaba esos elementos. Y eso justamente es el barrio Flores. A la derecha de esto está, del paisaje, ahí están los basurales. Los basurales. Sí. Cuando muere en 1981, lo hace por un accidente tonto, ¿no, Guzmán? Que él mismo alcanza a catalogar de tal. Él muere poco tiempo después de habérsele atravesado un hueso de pollo. Él me decía usted que le alcanzó a comentar a la hija que era como si hubiera pisado... Nosotros lo fuimos a visitar cuando estaba muy grave, ya lo habían operado. Él se le atravesó el pollo el 3 de octubre de 1981. Fue internado, operado, se le hizo una traqueotomía, estaba en terapia intensiva, lo fuimos a ver y la hija me contaba que en terapia y todo, y él le hacía un chiste y le decía que él es como si hubiera pisado una cáscara de banana lo que le pasó. Sí, realmente un accidente muy tonto. Y después de la operación no se restableció y murió por un paro cardiovascular respiratorio. O sea, hace poquitos días se cumplió un nuevo aniversario. También. Claro. Usted me decía... el martes 13 murió. Claro, el 13 de octubre. Sí. Bugman, usted me decía que jugaba a cualquier cosa, le gustaba jugar a todo tipo de cosas, a las cartas, a lo que fuera. Sí, pero era tramposo. Era tramposo. Sí. Con nosotros, por ejemplo, en el parque de la Casa del Campo, donde vivía con nosotros, jugábamos al croquet, que es un juego que se maneja una pelota, una bocha de madera con los palos, y había que tener cuidado porque corría la bocha cuando no se daban cuenta. Ahora, yo no sé si lo hacía por tramposo o por divertirse. ¿Qué pasa? La cuestión es que hacía trampa. Cuando jugaba al truco también... Cuando jugaba las cartas hacía trampa también. También apuntaba mal los... con los porotos, que no se lo robara.
Cuando lo vio por última vez, ¿estaba vital todavía? ¿Tenía siempre planes? Mire, siempre tuvo una vitalidad extraordinaria. Yo no me acuerdo de una vez que haya estado enfermo, que haya ido a visitarlo porque estaba enfermo, que haya estado en Roldán enfermo, no me acuerdo. Tenía una vitalidad de hierro. Busman, finalmente, que para terminar esta nota, hay mucho más para hablar de él, por supuesto, pero obviamente el tiempo no lo disponemos absolutamente, ¿cierto? Me gustaría que termináramos la nota destacando lo que usted destacaría de la personalidad de Berni. ¿Cómo lo recordaría o qué destacaría por sobre todo las cosas de su condición como hombre y como pintor? Bueno, yo lo primero que me impresionó toda la vida de él fue su personalidad avasallante. Era avasallante. Él en todo quería ganar, en todo quería ser el primero. Tenía una constancia férrea. Y una cosa que me llamó siempre la atención era su gran poder de concentración, porque eso ayuda mucho a la capacidad intelectual de una persona. Claro. Por ejemplo, él estaba pintando en Roldán y como toda cosa curiosa, se rodeaba de gente, de chicos, a lo mejor de algún amigo, de varios amigos. Él ni se enteraba de que estaba rodeado de gente. Él pintaba en su mundo. Él se concentraba y no sabía, ni sabía que había gente alrededor de él. Tenía un poder. Gracias, Busman. Muy amable. Gracias por estar con nosotros y gracias por habernos traído estas cosas que nos permite, bueno, no solamente recordarlo, sino también ver las buenísimas obras que Berni pintaba. Un documento muy valioso, sin ninguna duda, esta entrevista a Busman con anécdotas de primera mano sobre este gran artista argentino que fue y que sigue siendo Antonio Berni. Carlos Herrera nació en Rosario en 1976, siendo adolescente tomó clases con Ambrosio Gatti y Raúl Domínguez, hizo talleres en 1998 y 1999, dependientes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, hace muestras individuales y colectivas en el país desde el año 2000, es artista exclusivo de la Galería Ruth Ben-Sacar de Buenos Aires, fue director del Museo Castañino durante un año, en 2010 y 2011 formó parte de la beca Cuitca, en 2011 representó a la Argentina en la Bienal de Estambul y en ese mismo año obtuvo el premio Petrobras en Artebal. La semana pasada vimos la primera parte de la extensa entrevista a Carlos Herrera, vemos hoy la segunda y última parte. Y ahora, actualmente, ¿qué estás haciendo? Te decía que te estás maquillando, que te estás... No sé si esto ya lo mostraste, si es algo que estás haciendo que no mostraste todavía. Mirá, otra vez vos sujeto de tu obra. Sí, en el 2005 hice, como si te podría decir, como mi primer cuestión performática. Es algo performático, exactamente. Claro, más seria, digamos. Yo venía haciendo algunas experimentaciones que son válidas, pero entre la que hice en Rosario, en Buenos Aires en el 2005, y una que hice acá en La Toma, que estuvo muy buena, que duró 10 horas, una performance, como que entre esas dos armé en mí como un cuerpo de obra que tiene que ver con la acción, lo performático, el poner el cuerpo, el físico. Empecé a entrenar físicamente para poder estar activo 10 horas en una acción sin parar, o 5 o 4, que fue un poco lo que me empezó empecé a sentir que por ahí iba lo nuevo. Que sí, que si uno lo piensa se va atando a cabos de obras de otras épocas, que uno siempre está conectado, ¿no? Ahora estoy básicamente pensando, como entrando en una etapa en donde esto de lo autorreferencial se empieza, si se quiere, a desdibujar un poco otra vez, después de casi 10 años de haberlo investigado y haber trabajado sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi ropa y demás, como sobre mis historias personales y demás, como que ahora, si bien no están descritas literales, vos lo ves y decís, bueno, ¿dónde está su vida privada acá? Son piezas que se pueden leer universalmente. Ahora estoy como volviendo a pensar algo que no tiene que ver ni con el cuerpo del otro ni con mi cuerpo, que es con una producción mucho más adulta, para mi modo de ver, mucho más pensada desde lo formal, digamos. ¿Qué consiste en qué?
Bueno, es un poco lo que se va a comenzar a ver, digamos, las nuevas cosas que haga, que estoy trabajando hace unos 2 años, que son cuestiones formales, digamos, formas que te remiten a la sexualidad o a la muerte, a los temas que ya venía trabajando, a veces unidos, pero puestos más en territorios como atravesados por la carpintería, por la madera, por el mármol, por algo de fotografía que estoy ahí husmeando otra vez, a ver qué sale. Pero vuelve a aparecer algún que otro cuerpo fragmentado, que no se sabe si es mío o no, digamos, como que es una etapa nueva, digamos, mucho más escultórica, que termina mostrándose como instalación, pero mucho más escultórica en sí misma. Lo que, digamos, me pasó en estos últimos años es que me dediqué a trabajar escultóricamente piezas que después en escena, sala de arte, de museo, donde se exhiba, toman un cuerpo más escenográfico, porque esas esculturas se empiezan a relacionar entre sí y se pierde la unicidad, tal vez porque no están en pedestal, porque no están lo suficientemente separadas, no porque no haya lugar, sino por un deseo mío de generar un clima general y no particular de cada una de las piezas. Eso es a nivel formal cuando decido montar, pero en el trabajo de construcción, en el taller, en los bocetos y en la preparatoria, digamos, que voy haciendo de la... Un artista de cualquier momento de la historia del arte que sea un referente para vos, que prefieras o de quien quisieras tener una obra. Wow. Tengo unas obras de Feliciano Centurión, que para mí es un referente. Él es paraguayo, pero bueno, vivió en Argentina mucho tiempo. Por suerte tengo un pequeño dibujo de él. Me encantaría tener más cosas de él, porque me parece uno de los artistas más emblemáticos de la ruptura y que a mí me han atravesado, digamos, como autor. Y trabajó mucho sobre frazadas. Trabajó mucho sobre frazadas. De hecho, en unas últimas piezas han aparecido frazadas muy parecidas a la de él. De hecho, la muestra que hice en Ruth Ben-Sakar en el 2016 fue dedicada a Feliciano Centurión. Está cerca de él, no es difícil de acceder a su obra de algún modo. Hay poca, pero digamos, tengo por suerte algunas cosas de él. ¿Y lo contrario? ¿Alguien de que no quisiera tener una obra? ¿O que sea un artista que rechazás por lo que sea? No, eso nunca lo pensé. No, yo soy de los artistas que piensa que uno como artista puede ser mala persona. En la vida privada no me gusta la gente que es mala persona, o entre mis amigos, la gente. Hay podría uno considerar que hay malas personas en la vida, ¿no? Poniendo eso literal, ¿no? Sin hacer crisis demasiado intelectuales. Pero yo creo que como artista uno puede ser una mala persona y puede decir cosas que al otro le molestan de verdad, ya sea por cuestiones políticas, de género, de relación social, digamos. Algunas de esas obras pueden ser molestas para uno. Ahora no localizo ninguna en especial que no tendría, pero de un autor que no tendría. Pero sí creo que ahí hay un perfil que a mí me interesa, que me seduce de las artes, que es en esos permisos que los artistas nos podemos dar a la hora de pensar, ¿no? Un libro que puedas considerar de cabecera, algo que recuerdes mucho, que te marcó mucho, que subrayaste, que volvés de vez en cuando. Bueno, Hume, El filósofo, es para mí un libro de cabecera total. Es uno de los básicos que cuando me encuentro un poco despatarrado por tanta contemporaneidad, información y demás, me gusta volver a Hume porque me habla de la vida desde el lugar que creo que es... ¿Todo tiene una causa? Me parece que es la filosofía en la que me crié, como que mis padres me criaron. Y me gusta volver a esa escena familiar que tiene mucho de Hume, me parece, y no de Heidegger o de otros más contemporáneos. Entonces me gusta revisarlo para entender un poco, o poner en palabras algo que cuando uno lo lee es tan básico a la vez,
que no sé, me nutre otra vez. La idea de Jung es maravillosa, sin ninguna duda. De que está al lado de la cama o en el escritorio, hay varios ahí dando vueltas. Una película en el mismo sentido que viste más de 5 veces. Yo soy fan de La historia sin fin, que es una película maravillosa, que también, si uno le quita todo lo americanista, digamos, de la película, es una película bastante pesada, que habla del mundo, de la idea del fin del mundo y de las relaciones humanas, de un modo muy naif, y que me parece fascinante. Como es una película que cada vez que puedo, es una película que habla de la vida, de la muerte, de la soledad, de la tristeza, y está representada muy bien, ¿no? Para un público juvenil, ¿no? Cuando yo la vi por primera vez, que ahora ya a un joven le debe parecer una pelotudez. Pero ¿Y a vos te sigue gustando? Me sigue gustando y la sigo viendo. Pero es una película preciosa. La muerte como tema es algo recurrente en estos últimos años de tu trabajo artístico. Carlos, ¿cómo te la planteas respecto de si le tenés miedo, si pensás en eso, más allá de lo que dijimos y de cómo aparece en tu obra? ¿Le tenés miedo a la muerte en sí? ¿Le tenés miedo a la enfermedad, a la decrepitud? ¿No lo tenés miedo? ¿Te importa, no te importa? ¿Pensás, no pensás? Atravesé distintos momentos con ese tema. Murió mi madre, después murió mi padre. A los pocos años, a los 5 años murió mi padre. Como que tuve unos tíos, como hubo unos 7 años en donde de mi familia se murieron como 6 o 7 personas muy queridas, de la estructura íntima. Quedamos mis hermanos y unos primos. Como que somos nosotros los próximos a morir. Quedarse sin raíz es muy difícil. Sí, y también aprendí a entenderlo y a llevarlo, ¿no? Para no quedarse uno en un lugar de sumisión o entregado a la muerte siendo joven, ¿no? Como miedo no le tengo, porque no considero que la muerte sea un gesto violento. Tal vez un poco de temor, como esa sensación del devenir del cuerpo, digamos, de la enfermedad sobre todo, que es tan decadente, ¿no? Cuando una muerte está demasiado atravesada por estadios de enfermedad, ¿no? Eso es un tema difícil. No sé cómo lo tomaría si cuando... ¿Hay algo después? ¿Después de la vida hay algo? Sí, yo creo que sí. Que para mí hay unas energías que quedan prendidas en la atmósfera, en el espacio. No, he perdido bastante mi relación con mi formación católica, digamos, y con el pensar en las deidades como salvadoras de... sí creo que hay un espacio para uno en el otro cuando uno se muere, y que eso es lo que queda vivo, digamos. Si debieras elegir entre ser recordado como una buena persona o un buen artista, ¿qué elegirías? Wow. Digo, conozco la respuesta de Gatti, por ejemplo. Creo saber qué habría dicho Domínguez. ¿Vos qué decís? Si tendría que ser el reconocido, ¿decís? Recordado. Ya conocido sos. Si debieras, te moriste. ¿Cómo querés ser recordado? ¿Un buen tipo o un buen artista? Obviamente vas a elegir las dos si pudieras. No te doy la opción, una de las dos. Bueno, las dos cosas van de la mano. ¿Vos decís? No, en mi caso yo considero que, digamos, que trabajando de algún modo lo autorreferencial, y creo que mi relación con el sistema del arte, con la idea de compartir el capital, digamos, que uno adquiere, no solo simbólico, sino de relaciones, que es mi trabajo como artista y gestor,
como estar siempre involucrado en trabajos que no solo sean los exhibitivos. Yo siento que como artista colaboro mucho con la comunidad del arte, con artistas jóvenes, relacionando artistas con instituciones. Eso te hace un buen tipo. Yo te estoy preguntando si querés ser recordado como un buen tipo o un buen artista. No, yo creo que como un buen artista. ¿Qué es el arte? ¿Llegaste a alguna conclusión? Sí, un poco te contaba antes. Para mí el arte es la experiencia de lo vivido. Es la transformación de la experiencia de lo vivido. Terminamos. ¿Qué no te pregunté que te hubiera gustado decir? ¿Qué de lo que te pregunté y contestaste te gustaría repetir? Me gustaría transmitir que a pesar del momento que nos toca a los artistas contemporáneos, no por producir contemporaneidad, sino por estar en la actualidad, parece que... O sea, el arte hoy, más allá de las etiquetas. El arte hoy, me parece que socialmente la posibilidad de seguir produciendo es una posibilidad íntima y corrosiva, digamos, para un sistema de idea de mundo, ¿no? Como si la posibilidad de tomar un cacho de arcilla y levantar una pieza, o agarrar una tela y pintar, sigue siendo tan fuertemente política como cualquier otro gesto que ocurre en la calle, en la tele. Como que me parece que no hay que tener temor a esa competencia brutal de los sistemas, ¿no? Y que hay que seguir produciendo, que es el gesto político más fuerte que podemos tener entre los humanos, ¿no? Poder seguir manifestándonos con las manos, con la palabra, estar presentes. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Romina Casile, Carla Colombo y Alicia Nakatsuka presentan Resonancias en Subsuelo, Balcarce 238. Nos vamos. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.